todos tenemos audífonos. Ajá, me mató. Y estamos listos y preparados para comenzar con una nueva emisión de Detrás de la Pizarra. Me extrañaron. No estuve en la pasada. Ya está de vuelta de con nosotros y nos acompaña Stephanie. Hola, Stephanie. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar aquí. Excelente. Stephanie, cuéntanos de qué das clases. Yo doy clases en preparatoria de psicología, de pensamiento filosófico y de teoría del conocimiento. Y también soy maestra auxiliar en una maestría en psicoterapia humanista corporal. ¿Qué es la psicoterapia humanista corporal? La psicoterapia humanista corporal es una corriente dentro de la psicoterapia que no nada más trabaja con las emociones y con los pensamientos, que es lo que la mayoría de las psicoterapias trabajan, sino que también incluye al cuerpo físico, porque en el cuerpo físico se van quedando grabadas todas esas memorias emocionales o traumas, de manera que el sistema nervioso reacciona en función de todas estas memorias que tiene. Entonces trabajamos para liberar esta memoria que se queda a nivel emocional, a nivel celular, para que el cuerpo pueda vibrarlo, pueda sacarlo y las personas no nada más se sientan mejor emocionalmente o tengan pensamientos como mejores, sino que también de manera física dejen de somatizar a través de enfermedades estas emociones, porque todas las enfermedades pues tienen también un componente físico. Órale, Okay. Eso está muy interesante. Excelente. La razón por la que invitamos a Stephanie el día de hoy a acompañarnos es que durante los últimos días, específicamente el fin de semana aquí en la Ciudad de México, que es donde estamos, pues como que ya se salió de control todo el tema de violencia de género, ¿no? Ya fue demasiado, ya era cosa de una noticia diario. Y pues obviamente ya hubo una respuesta de parte de la población. Entonces, pues consideramos que lo más responsable que podemos hacer de nuestro lado es hablar al respecto y cuestionarnos qué nos toca hacer desde nuestro lado, ¿no? Claro, me parece súper importante retomar estos temas porque dejarlo pasar así es como hacer que nunca sucedió, es no darle el peso y que no sirva de nada para generar conciencia, ¿no? Hay que hacer eco un poco de estas cosas que suceden. Sí, mucha gente justamente está hablando de ello, entre que si debieron o no debieron hacer y que no sé qué tanto, pero pues la verdad es que como dice nadie, es normal que la población estalle de esta manera. Pues porque ya han sido muchas cosas, ¿no? Ya han sido muchas noticias. O sea, no es la única vez que han pasado esto. Exacto. Y pues creo que ya era necesario que se empezara a alzar más la voz y se hiciera algo al respecto, porque la verdad es que sí está muy fea la situación aquí en México para la mujer en este sentido. Estoy completamente de acuerdo y creo que, bueno, a mí me llamó la atención que yo creo que incluso un par de años para acá, como que de pronto empezó a haber más apertura en cuanto al tema, no solamente de estas puntas del iceberg donde ya hablamos incluso de crímenes, sino incluso de gente levantando la mano y diciendo como las actitudes que viven el cotidiano que van sumando hacia esto, ¿no? Entonces, creo que el simple hecho de visibilizar que el fenómeno existe, o sea, que realmente hay un trato diferente y que hay una situación que se está viviendo, ya está sumando bastante, ¿no? Porque ya puedes decir, espera, a mí también. Y por eso tengo compañeros que me dicen, es que de pronto subió mucho. Es como, no de pronto subió mucho, simplemente de pronto dejó de quedarse callada la gente. Como cuando se empiezan a llevar estadísticas de algún crimen o algo, no es que haya más, es que ya se están contando. Exactamente, porque, perdón, fíjate que otra cosa que me comentaban era
y es una postura que yo compartí antes, era esta idea de, es que ¿por qué estamos hablando de violencia contra la mujer? Tendríamos que estar hablando de violencia contra las personas. El problema no es que digas, ay, ¿y qué pasa con los hombres que matan? O sea, sí, pero, como acaba de decir Steph, el momento en el que se vuelve un dato estadístico, el momento en el que puedes detectar un fenómeno a nivel cuantificable, creo que ahí es donde tienes que reconocer que hay factores adicionales a los factores que son considerados de la violencia per se. Exactamente. O sea, a lo que se refiere y lo que mucha gente pelea, como dices, ¿no? De, bueno, ¿y los hombres por qué no los defienden? O sea, no es que no se vaya a defender la violencia en general, sino que efectivamente se les está agrediendo a las mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres, ¿no? Creo que la otra situación es que es completamente comprensible llegar a situaciones de protesta, manifestación, etcétera, pero realmente ¿qué tanto pueden influir en que las cosas cambien? ¿No? O sea, no es como, híjole, ¿cuántas vinieron a manifestarse? No, pues fueron 8,000. Ay, como fueron más de 7,500, pues ya, hay que pasar estas leyes y hay que decirles a todos que se porten bien. O sea, no va a pasar eso, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde entramos nosotros como profesores. O sea, ahí es donde dices, ok, quiero ayudar a que haya un cambio duradero y un cambio real a profundidad. Una de las principales trincheras desde donde se puede hacer eso es desde la escuela y desde tu rol como profesor. O sea, creo que estamos en una posición clave para empezar como a soltar estas pequeñas semillas para que de verdad las cosas cambien. No mañana, pero a lo mejor con la generación que nos está tocando educar a nosotros. Claro, yo siempre he pensado que la educación es como el origen de la mayoría de los problemas sociales, ¿no? Los crímenes, la violencia, la corrupción, todo tiene que ver con cómo estamos educados, porque cómo estamos educados determina la conducta que vamos a tener, Sí, es las cierto. actitudes, los valores, ¿no? Los principios que seguimos, si nos apegamos o no, los ejemplos que tuvimos de nuestros padres o que vemos dentro de la sociedad. Y es que ahí no solo somos educados por los profesores, bueno fuera que dependiera nada más de los profesores esto. Hacemos una junta de maestros y ya está, ¿no? Pero la educación viene desde casa, o sea, la educación formal sí es en la escuela, pero la educación sobre todo que tiene que ver con valores, que tiene que ver con principios, con ética, con formas de conducirnos en la vida, la obtenemos y la asimilamos mucho más de casa que de ningún otro lugar. Y entonces es ahí en casa donde está esta semilla que dices, Nadia, ¿no? En donde, porque mamá al niño le dice, tú siéntate, y a la hermana le dice, tú atiéndelo. Tú pon la mesa. Pero ¿sabes qué? Así es. Creo que sí, pero ahí Sí, no. ahí diríamos, no, pues ya valimos, ¿no? Ya, ¿qué hacemos? Pero creo que finalmente la escuela sí es este lugar en el que es una especie de laboratorio de contexto social. Ahorita que dijiste lo de la corrupción fue completamente claro. A lo mejor tú has visto que tu papá da mordidas en, no sé dónde da la gente mordidas, en los semáforos o algo así, y pues para ti es algo normal. Pero si tú llegas a la escuela y te das cuenta que tus profesores, tus directores, no aceptan ningún tipo de soborno ni situación distinta en cuanto a su trato respecto a las reglas, entonces entiendes que allá afuera a lo mejor hay otra forma de conducirse, ¿no? O sea, estás exponiendo o estás poniendo en contacto tus valores contra los valores de un contexto social más amplio que tu familia. Entonces, si bien a lo mejor ya llegan de casa con ciertas actitudes, a lo mejor si no alcanzamos a modificarlas, alcanzamos a que las cuestionen, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, cosas tan sencillas como estas. Veo mucho luego que los japoneses te enseñan que se terminan las clases, hacen sus rotaciones y si seas niño o niña te toca quedarte a, literal, lavar el salón y todo, ¿no? Y es una cosa completamente sin género. Entonces son estas pequeñas prácticas, estos pequeños momentos en los que dices, a ver, no hay roles.
No el jefe del grupo. A ver, ¿por qué se llama jefe de grupo, no? No, el jefe del grupo tiene que ser un niño, a lo mejor va a ser una niña. Entonces, creo que desde el tipo de lenguaje que estás utilizando, el tipo de actividades que estás proponiendo, el tipo de dinámicas que estás generando en el salón, puedes empezar a ayudar un poquito con eso, ¿no? O sea, se me ocurre algo tan bobo como yo uso muchísimo y en este momento digo así como, ay, Nadia, uso mucho un ejemplo de marcos de referencia en mi clase donde les explico que si un niño, tu crush, ¿no? Llega con un ramo de rosas al salón, dices, ¡ah! Me va a llegar, porque es un marco de referencia que tenemos aprendido a nivel cultural, pero fíjense que siempre pongo el ejemplo con que es un chico el que le lleva las flores a la chica. Nunca he puesto el ejemplo al revés, porque ni siquiera se me ocurre, y creo que ni siquiera entenderían, o sea, se distraerían tanto con el hecho de que es una chica el que lleva el ramo de rosas, que se perderían del concepto que les estoy tratando de explicar. Sí, así como dice Steph, obviamente pues los primeros valores y todo viene desde casa, pero igual, como menciona Nadia, tenemos la parte de que en la escuela podemos generar pues si no al menos cambio radical, pues sí que se lo cuestionen, ¿no? Y a lo mejor sobre todo en esta parte de en la adolescencia donde empiezan ya a cuestionar a los padres, que se empiezan a dar cuenta que los papás no son perfectos y que también tienen sus defectos. Como dices, en la escuela empiezan a ver otras cosas completamente diferentes, ¿no? Como el clásico niño, el hijo único, donde recibe todo, pero llega a la escuela y se da cuenta que no puede tener todo cuando él quiere y como él quiere, y que tiene que compartir y que tiene que dar chance que otros también reciban atención, ¿no? Incluso alguna vez me contaron una anécdota así rápido de pues cuando fue la conquista de México, o sea, cuando tuvieron que evangelizar a todos, casi en una generación, que agarraron los más chiquitos y les comentaron lo que era el cielo, lo que era el infierno, y que si no creías en Dios, pues te ibas al infierno, y como no querías que tus papás se fueran al infierno, tenías que avisarle a los de la iglesia y al padrecito sí, que tu papá le estaba rezando a Quetzalcóatl, estaba grueso, ¿no? Sí. Y no es la única, ahorita que dices de los aztecas, pues los nazis hicieron exactamente lo mismo, adoctrinar a los chiquitos para que echaran de cabeza a los papás. Es correcto. Claro, creo que sí tienes toda la razón en que como profesores sí tenemos un grado de intervención importante, ¿no? En la educación. A lo mejor no es lo que ellos ven en casa, no es a lo que están acostumbrados, no sigue las tradiciones de su familia, pero es como un segundo chance que tienen de ser educados diferente, en otra cultura o con otros principios. Así es, a lo mejor incluso cuántos de nosotros no recordamos cuando estábamos chiquitos que llegabas y le refutabas a tu papá o a tu mamá con algo que dijo un profesor, ¿no? Ah, Por ejemplo, eso se me era muy ocurre una bueno. anécdota, sí, se me ocurre una anécdota que a mi mamá le encanta contar sobre la lechuga, y es que a mí no me gustaba la lechuga, entonces hasta que llegó un profesor y me dijo que la lechuga es realmente poco nutricional y lo que tiene es realmente 99% agua. Y entonces le dije, mamá, no me puedes dar lechuga, no tiene Ajá. caso, no es nutritiva para mí, porque lo dice el profesor de biología, ¿no? Y de ahí te agarras. Y entonces así para muchas cosas, incluso pues, obviamente en el ámbito social, ético, cultural, etcétera, ¿no? Te permite acceder a un contexto, ¿no? Distinto. Así es. Exacto, te permite tener un contexto distinto al familiar, es justamente eso, ¿no? Porque la otra es, pensándolo desde mi género femenino, o sea, yo sí tengo conciencia plena de que muchas veces tomaba actitudes, posturas, cualidades que eran consideradas masculinas, simplemente como para ir avanzando en mi posición de liderazgo en los grupos que estaba, ¿no? Así como, tengo que ser, ¿por qué es eso? Ser rudo es algo masculino. Tengo que ser ruda, pues voy a ser ruda. Tengo que ser directa, pues voy a ser directa, ¿no? Y entonces llegamos no estoy diciendo que sea una persona violenta, pero llegamos la violencia es como una característica asociada a lo masculino, ¿no? Y entonces de pronto Exactamente. tú te quedas en esta sensación de que si quieres acceder a esferas de liderazgo, que también resulta que son consideradas masculinas, tienes que entrarle por ese tipo de cualidades. O sea, ¿quién está hablando de un liderazgo desde la empatía? ¿Quién está hablando de un liderazgo desde la humildad? O sea, son temas muy nuevos. Sí, y en general creo que ese es el problema, el que decimos de cuando alguien actúa de forma
a lo mejor asertiva, directa, qué sé yo, o sea, como tú dices, cualidades que podrían ser en general de liderazgo, sin importar el género. En el momento que alguien actúa así, o sea, por ejemplo, en el caso de que una mujer entonces, está actuando como hombre para ser un buen líder. No, está actuando como líder para ser un buen líder. Ese es el problema, ¿no? Lo que te referías como incluso hasta el lenguaje. Sí, El que cuando una mujer actúa como un buen líder, o bueno, ya sea agresivo o como sea, se le da el calificativo de, pues, como, o sea, masculino, ¿no? Cuando no debería ser así. O sea, y eso es lo malo, porque le estamos diciendo que solamente cuando las mujeres actúan como hombre, entonces están actuando bien. O están actuando para salir adelante en este ajá, mundo, cuando no creo es que por cierto. ahí Son va. cualidades que lo tienen tanto mujeres como hombres, ¿no? ¿Sabes qué pienso? Me voy a esta Mm. idea de a lo mejor en los 80s que se empezaron a usar estas Ujú, sombreras muy grandes en los sacos de las mujeres y los pantalones y claro. todo. Y eso es mucho tiempo lo que permeó como la idea de vestuario de oficina o vestuario de empresaria, ¿no? Entonces ¿quieres tener validez en este mundo de negocios? Tienes que vestirte como los Ujú, hombres. así ¿Y es. qué tal que yo quiero llegar con mi vestido? Entonces, ¿qué? De ¿No? flores. Es como, entonces seguro viene a coquetearla no sé quién. No, pues me quiero poner mi vestido y punto. O sea, de pronto, no solamente, o sea, ya me ordené, perdónenme. De pronto siento que en este asunto de reclamar el género y la validez de lo femenino en las esferas públicas, se ha tendido a disfrazar lo femenino de masculino en vez de darle su lugar a lo femenino en lo público. ¿No? Es como, ¿quieres ir al centro y que nadie te moleste? Pues vete vestido con una playera holgada y un pantalón de mezclilla. ¿Y entonces qué es? Aparenta lo masculino para que puedas estar en lo público. Porque lo femenino sigue siendo privado. Lo femenino sigue siendo una incitación. Claro. Y bueno, ya ahorita, bueno, ya con todos estos nuevos pensamientos que no quiero decir así como cosas muy irreverentes, pero como dicen, ¿no? Pues ya qué es masculino, qué es femenino, ya saben que ya toda esta conversación sobre géneros, ¿no? Uh-huh. De por qué un hombre no puede usar una falda, si las mujeres usan pantalón y saco, por qué no puede ser de mujer, etcétera. Pero en general así empezó, o sea, había que cambiarse a lo que era usual para un hombre para que una mujer pudiera salir adelante, ¿no? Como Exacto, dices, a lo mejor una mujer en vestido floral jamás la iban a ver como una ejecutiva. Exactamente. Aquí es donde entran los estereotipos que nos formamos como sociedad de y qué es un hombre y qué es una mujer y cómo debe de actuar, qué Exactamente. emociones puede expresar, cómo debe de vestir. Es decir, le damos cualidades o características o atributos a lo masculino y a lo femenino. Y entonces cada quien juega como este rol arquetípico de, tú eres hombre, entonces te toca jugar rudo y te toca no expresar tus emociones y te toca ser fuerte y te toca aguantar y te toca ser proveedor y tú eres mujer, entonces a ti te toca ser débil, te toca ser linda, te toca poder expresar más tus Sí. emociones, te toca estar medio Ujú. loca, ¿no? Porque muchos hombres consideran así a las mujeres, ¿no? Y entonces empezamos a adentrarnos y a jugar en este rol en el que todos tenemos ya la imagen arquetípica de un hombre y la imagen arquetípica de una mujer o el estereotipo de un hombre, el estereotipo de una mujer. Y simplemente es como si nos pusieran play a jugar este rol que ya conocemos, ¿no? Como el típico rol de víctima y victimario, ¿no? Y si yo me identifico con la víctima, siempre voy a tener actitudes de víctima, a reclamar como víctima. Y si quiero ponerle al otro el Uh-huh. victimario, quien se ponga enfrente, como yo siempre he sido la víctima, pues a quien se deje le pongo el papel Exactamente. Es de O sea, victimario, correcto. ¿no? Y así es justo a jugamos. lo que iba. Incluso vas aprendiendo las actitudes que te toca jugar en la sociedad. Incluso, bueno, por ejemplo, yo crecí en los 90. Ahorita me voy a desviar tantito de la parte, por ejemplo, de los gays. Donde
en ese momento era impensable que fueras, o sea, homosexual, ¿no? Era lo peor que podía pasarte en la vida. O Yo sea, también era estaba casi de pensando no en te les eso. acerques, se te va a pegar, porque era algo malo. Y de hecho, pues en mi Ujú. familia era normal como, pues yo creo que en la familia de muchos, ¿no? Y en el pensamiento de muchos, era normal pensar que estaba mal. Y hasta que uno va creciendo y va conviviendo con gente, ¿no? Justamente lo que decíamos, que es, lo que decías Nadia, laboratorio social, ¿no? Cuando vas conviviendo con gente, te vas dando cuenta que el hecho de que te guste a alguien o que tengas una forma de ser o que seas hombre o que seas mujer, no afecta en absolutamente nada realmente tu rol como persona, ¿no? Lo mismo que a lo mejor, como decíamos, a lo mejor llega un chavito donde su papá es súper dominante, él trabaja, la mamá se queda en la casa, ella es súper pasiva, pero luego se va a encontrar en un lugar donde la maestra a lo mejor tiene todo el poder, es súper asertiva, a lo mejor tiene todo el liderazgo e incluso sus mismas compañeras, ¿no? Va a ver que a veces muchas compañeras de este chavito imaginario, pues van a ser las mejores líderes. Y de hecho a mí me pasó. Las mejores líderes, normalmente yo en la primaria siempre pensé, bueno, y en general, eran mujeres. Claro, y creo que como profesores parte de esto que podemos hacer para cambiar en los chicos la educación que tienen de casa, los estereotipos que puedan traer, tiene que ver con normalizar, ¿no? Con normalizar que haya una líder de grupo, con normalizar que las mujeres hagan cosas que son normalmente de hombres y ni siquiera como engrandecerlo, ¿no? O sea, ni siquiera decir como si fuera algo especial, sino hacerlo muy natural. Sí, ni Decir, siquiera pues sí, cuestionarlo, así claro. debería ser, En la ¿no? mañana escuchaba un ejemplo, alguien estaba hablando y dijo, sí, el doctor. Y se detuvo y dijo, no, mejor la doctora. Entonces fue como, claro, porque siempre decimos el doctor y la enfermera, ¿no? Entonces, decisiones tan chiquitas como esas, sí nos van acostumbrando a visualizar a la mujer y en el hombre en un abanico amplísimo de actividades sin importar el género y el arquetipo en el que generalmente se le ha instaurado. Ok, entonces, resumiendo, tips rápidos por si se quedaron dormidos, como a algunos de nuestros alumnos a veces les pasa. Tips rápidos de lo que hemos platicado de qué puedes hacer como profesor si quieres ayudar a erradicar el asunto de violencia de género. Cuestionar los roles, normalizar la diversidad de actividades que se pueden realizar sin importar el género. Otra es generar actividades libres de género. Si tienen niños más chiquitos, como el pobre de Giovanni, pues desde el tipo de juegos que les ponen pueden ser como más libres de género, ¿no? No jugar a cazado y cazador, sino jugar cosas en las que todos somos hormigas, algo así. Supervisar las dinámicas grupales. Hay que recordar que ellos están de cierta manera como en su incubadora social. Y nosotros estamos ahí supervisando esas interacciones. Entonces, el momento en el que empecemos a ver algún comportamiento muy marcado de género o de violencia, recuerden que violencia de género tiene dos palabras, violencia y género, pues estás en una posición de autoridad. En el mejor de los casos, si has escuchado todos nuestros otros programas, tus alumnos te valoran no solo como autoridad, sino realmente como una guía. Y es el momento en el que tienes que levantar la mano y decir, amigo o amiguito, si es muy chiquito, esto no está bien, ¿no? Y cuidar tú como profesor tu lenguaje, los ejemplos que estás dando, cómo te estás refiriendo a los alumnos, ¿no? Y esto es otra pregunta, creo que quiero tocarla rapidísimamente nada más para cerrar. ¿Ustedes están de acuerdo en el alumnas, alumnos y alumnes? ¿O están a favor de alumnos No. para hablar de alumnos y alumnas? Es algo Justo te que iba, no me he acostumbrado. justo te iba a decir eso, que no se trata de cambiar el lenguaje a lo mejor al que ya existe, ¿no? El amigues, ¿no? Amigues. Ay, ajá. Sino que puedes usar el lenguaje asertivo como el que tú decías. A lo mejor en vez de alumnos dices estudiantes y el estudiantes ya de por Claro, sí ese es
o sea, para cualquier género. A lo mejor en vez de jefe de grupo dices líder de grupo y el líder ya es para cualquier género. Ay, ya te Y ganaste tu entonces ya no estás estrellita de nada hoy. más, Ajá, gracias, qué listo. con babita y todo. Qué listo. Y entonces cosas así es lo que podemos usar el lenguaje sin tener que cambiarlo, sin tener que... Porque algo que a mí me causa luego de repente pues algo ahí en el estómago es cuando hacen cosas que le molestan a la sociedad. Y no es que esté mal que a veces hagas cosas que molestan a la sociedad, hay que cambiar a la sociedad a veces. Pero la idea es que podamos hacer como todos llevar un frente unido, porque entre más estemos, pues como en este ámbito juntos, es más fácil crear un cambio. A que si empiezas a crear cositas que nada más le generan, pues que a lo mejor no tienen tanto sentido o que no impactan tanto, ¿no? Lo que dices hace un momento, es muy diferente tratar de modificar una conducta desde la prohibición que desde el convencimiento, ¿no? Una cosa es decir, respeta a tu compañerita porque yo lo digo, y otra cosa es decir, te voy a convencer de que tú quieres respetar a tu compañerita, y eso es a lo que le tenemos Sí, es que como pegar. Inception. Exacto. Tienes que meter la idea que ellos crean que es su idea. Ajá, exacto. ¿Alguna conclusión que quieras compartirnos, Steph? Pues creo que es importante que podamos hacer eco a esto que sucede. O sea, incluso el comentar en la misma clase este tipo de acontecimientos nos ayuda a que los alumnos también puedan interpretarlos de una manera diferente, porque este acontecimiento a lo mejor en sus casas a muchos les dijeron, uy, eso está pésimo porque la violencia genera más violencia, ¿cómo pueden exigir que quieren paz a través de la violencia? Eso está muy mal. Y estos alumnos, ¿no? Que llegan a la escuela y que, como el ejemplo de la lechuga que decía Giovanni, ¿no? Llegan a la escuela y de repente en la escuela escuchan al maestro con una versión diferente de las cosas de, bueno, pero cuando una revolución se ha ganado a través de la paz, ¿no? Claro. Cuando puedes cambiar las cosas o construir algo nuevo sin destruir lo anterior, que claro que tampoco Se estoy entiende de diciendo dónde viene. que la violencia Exacto. está bien, pero y escuchan una versión diferente, ellos van a tener la opción, al menos, de pensar si quieren cambiar de ideología, pero si nunca escuchan una versión diferente y todos en su entorno tienen la misma versión, empiezan a vivir en una burbuja pensando que es la única versión, que es la versión correcta, ¿no? Y no prenden esa parte de su cerebro que analiza, que cuestiona, que critica y que duda de la información que recibe. Y eso creo que es súper importante, ¿no? El ayudarlos a realmente a reflexionar, A eso iba. pensar lo que Ajá. está pasando, a que no nada más les llegue la información y que digan, sí es cierto porque lo dijo mi amiguita en su post de Facebook, No, ¿no? y no, sí O es no. cierto porque sí lo dijo mi profesor. O sea, así como les tenemos que Exacto. llevar una postura. Sí, que hay que ser muy Exacto, cuidadosos. así como les tenemos que llevar una postura distinta y ser como muy responsables de esta postura disruptiva que les vamos a presentar, también tenemos que asegurarnos de que como profesores o dentro de nuestra institución estamos trabajando con la parte de pensamiento crítico y estamos ayudarlos a generar su propio juicio. Porque si me toca un Así profesor súper revolucionario, disruptivo, único y diferente, también va a llegar a decirles unas cosas que a lo mejor los enamoran y salimos acá con el no próximo están V tan de padres. Vendetta. Exacto, entonces también tenemos que trabajar con la parte de cómo estamos cultivando la capacidad crítica de nuestros alumnos. Sí, de hecho esta parte de lo que es política social, o sea, en lo personal, normalmente cuando platicamos de esto con los chavos, que a veces pasa, no es de la Ellos clase, te pero pues preguntan, quieren claro, hablar de claro. ello, ¿no? Siempre es importante recalcarles que esa es tu opinión y que no se trata que piensen como tú, sino que piensen la información que tienen, incluso la tuya, y que sobre eso ellos se hagan una idea de lo que realmente quieren y lo que buscan, ¿no? Claro, y la idea es abrirles la mente, ¿no? Es correcto. Que estén abiertos a escuchar cosas diferentes, versiones distintas y a reflexionar sobre Así es. eso, a filosofar, a analizar. Así es. Es exactamente nuestro rol. Es correcto. Pues si ustedes como profesores, como acaba de decir Steph, también quieren abrir sus mentes, no solo las de sus alumnos, los invitamos a escuchar los otros 15 episodios de Detrás de la Pizarra que ya existen antes de este.
en lo que vuelve a ser martes y les traemos un episodio nuevo. Otra cosa importante, ahorita que mencionaban esto de cosas tan sencillas como mencionar lo que está ocurriendo en clase, en las notas del programa les vamos a dejar un link a una iniciativa de la ONU que se llama Spotlight. Es la ONU y la Unión Europea dando mucho dinero y presentando estrategias claras para empezar a trabajar con el tema de violencia de género en municipios muy específicos de México, pero tienen por ahí unas actividades de narrativa digital en la que ustedes pueden acompañar a sus alumnos a realizar la visualización en sus celulares, computadoras, etc. y reflexionar con ellos sobre distintos casos de violencia de género. Se los dejamos ahí en las notas en Facebook o en los comentarios de YouTube también. Recuerden que además nos pueden encontrar... ¿En dónde nos pueden encontrar, Giovanni? Nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en YouTube, en Twitter. Eso ya lo dije, yo decía el programa. Ay. El programa lo pueden encontrar en Spotify, en Google Podcast, en Radiotopia y en Anchor. Eso dije. Ahí andamos. Sí, eso. ¿No? Steph, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Sabemos que te agarramos súper fuera de preparación. Esto fue completamente a lo que le llamamos los diseñadores un bomberazo. Pero pues muchas gracias por entrarle de todos modos. No, gracias a ustedes por invitarme. Me dio mucho gusto poder platicar. Y cualquier cosa aquí ando. Pues muchísimas gracias, Steph. Esta fue Nadia, nuestra locutora favorita. Y este fue Giovanni, que se ganó su estrellita el día de hoy. Y Steph, muchas gracias por acompañarnos, Steph. Nos vemos el próximo martes con más chismes detrás de la pista. Esto es todo. Y no olviden compartirnos. Ah, sí, compártanos. Para que tengamos más discusión. Ya, vamos. Muchas gracias, Steph. Muchas gracias, Nadia. Bye, que me fuera. Chao.